Bueno, buen día. Veamos quién anda por aquí. Veamos quién anda por acá. Buen día, amigos y amigas. ¿Quién está por ahí? A ver, veamos. Vale, Acuña, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció Cesur? Ricardo Villalobos, ¿cómo está, señor? Muy buen día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Ah? Esperamos que estén todos bien. Ya hay día miércoles, mitad de semana, ombligo de la semana le llamarán algunos, pero es siempre miércoles, es altamente complejo para mí, así que ay, Dios mío, pero bien, estamos bien, ¿cierto? Entonces eso, qué bueno verles. ¿Cómo están? Algunos en el trabajo, me imagino, otros ya todavía con teletrabajo desde la casa, me imagino también. Así que harto ánimo a todos. Eh, Harto ánimo. Si van manejando, escucha pero no veas. Por favor. ¿Ya? ¿Ya? Escucha pero no veas. ¿Quién más se añade por ahí? Emma, ¿cómo estás? Buen día. Paulina, Alejandra, buenos días desde Concepción, ¿cierto? Buenos días, Judith. Eso. ¿Quién más está por ahí? Emma, ¿cierto? Ya les saludamos. Andrea, la Raona, la Ale, eh, Jenny. Mientras riego invernadero, mira. Pero allá en el sur debe estar esa agua fría. Debe estar esa agua fría. ¿Ya? Buen día. Bueno, aquí estamos. Disculpen la tardanza, ¿cierto? Si tienen cafecito a mano, un buen café siempre ayuda en la mañana. Hoy estoy con mi polera. Los más viejitos conocen esta polera. Los nuevos no la van a saber qué es. Pero los viejitos, había una película sobre esto. Bueno, ya. Carlos Ramírez, Pauli, Jenny, ¿quién más está por ahí? ¿Cierto? Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar, porque ya son cerca de las 9:10 de la mañana. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es comenzar esta mañana, ¿cierto? Así que recuerda poner me gusta y compartir para que otros también puedan oír y escuchar y ver, ¿cierto?, lo que estamos hablando. Creo que el tema sigue siendo importante. Gente me ha escrito la importancia de tener una perspectiva alegre de la vida y no tan solo dejarse guiar por la tristeza, la angustia, ¿cierto? Porque de alguna forma todo lo que estamos viviendo genera en nosotros ciertos niveles de angustia, de aflicción. Y la Biblia enseña que Dios es un Dios que es alegre en medio de las circunstancias y podemos tener esperanza y fe en medio de todo. Entonces, creo que es tan importante el tema porque de alguna manera todos los que están hablando ahora acerca del COVID y toda esta situación están diciendo que las situaciones que se vienen de ahora en adelante van a ser situaciones más mentales, más emocionales que nada. Entonces creo que... Y todo eso tiene que ver con el exceso de estrés, de las preocupaciones, de los encierros que hay. Así que creo que es importante que podamos poner atención. Por último, si tal vez tú no estás pasando por situaciones de estrés o situaciones de emocionalmente aflicción, es bueno que tú sepas esto porque vas a poder compartirlo con otros que tal vez van a estar alrededor tuyo. Saludar a Rita. Buenos días, Rita Zárate. Judith también ahí, buenos días, Julita. Buen día a todos. Sí, que morning, happy birthday to you para la bella de Miami. Sí, pues Martita está de cumpleaños hoy día, así que haciendo esto me arranco para allá al tiro. Así que buen día, Jimena Medina, Ruth Zurita. Sí, pues Martita está de cumpleaños hoy. Así que haciendo esto yo me marcho. Voy a ir a ver a Martita.
Bueno, ¿por qué no oramos y comenzamos? ¿Les parece? Oremos y comenzamos esta mañana. Padre, te damos la gloria a ti esta mañana y te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tu gracia, tu gloria, tu paz, tu alegría, tu presencia nos llene de ti, Señor, y que nuestras casas, nuestros hogares, Señor, sean llenos de tu alegría, Padre. Echamos fuera toda tristeza, toda angustia, toda aflicción. Decidimos, Señor, descansar en ti. Decidimos, Señor, poner nuestra confianza, Señor, y completa dependencia de ti. Así que de ti, Señor, fluye todo, de ti emana todo. Tú eres la fuente de toda esperanza y alegría. Así que, Padre, yo te pido hoy día que tú puedas llenarnos, Señor, y cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, para que en medio de todo el negativismo, de todo lo que se ve hoy, podamos tener la esperanza en ti, que tú eres un Dios poderoso. Así que, Padre, te damos gracias. Yo bendigo a cada persona que está viendo, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que estamos estudiando el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es un libro maravilloso porque Pablo lo escribió desde la cárcel. Fue un libro escrito desde la cárcel, pero es un libro de gozo, de alegría. Es un libro que fue escrito, una carta que fue escrita a la iglesia en Filipo, que era una iglesia tal vez no tan grande, no tan influyente, tal vez entre comillas, pero era una iglesia que respaldaba a Pablo en todo. Lo apoyaba tanto materialmente, anímicamente o en oración, lo apoyaba grandemente. Y claro, Pablo va y le escribe a esta iglesia y le dice, porque ustedes son mi alegría. O sea, él en medio de la aflicción y en medio de toda situación y en medio de todas las presiones que él estaba experimentando, el apóstol Pablo va y dice, alégrense, ¿ya? Alégrense, porque, hemos hablado ya, partimos el miércoles de la semana pasada, llevamos un miércoles, un viernes, un lunes, y este es el cuarto vivo de hoy, y vamos a terminarlo el viernes que viene, pero con la comprensión de que en el Señor podemos experimentar una alegría plena. Dijimos lo siguiente, que la base de esta enseñanza, que está en el libro de Filipenses, ¿cierto? Filipenses 3, versículo 1. Bueno, hoy día nos toca Filipenses 3, ¿ya? Pero hicimos una introducción, Filipenses 1, Filipenses 2, y hoy día vamos a hacer Filipenses 3 y el viernes Filipenses capítulo 4. Pero en Filipenses 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y para ustedes les da seguridad. Pero él dice, alégrense en el Señor. O sea, no es que estamos llamados a alegrarnos en las situaciones, no es que estamos llamados a alegrarnos en las circunstancias, en las situaciones. Porque Jesús siempre dijo, mira, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a tener situaciones complejas y difíciles. Pero Él nos llama y nos dice, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y allá es donde entra el proceso de poner nuestra confianza, de tomar una decisión. Recuerden que alegría, el gozo de Dios no es tan solo una cuestión de situaciones, no es tan solo una situación, una cosa de circunstancia. El gozo y la alegría de Dios tiene que ver con una decisión que tomamos tú y yo. Una decisión diaria de decir, Señor, voy a poner toda mi vida en tus manos. Y voy a dejar que tú la cuides, que tú la protejas, que tú la guíes. Entonces, que tú seas el Señor sobre todas las cosas. Martita, feliz cumpleaños. Está Martita ahí. Bien. Feliz cumpleaños, Martita. Feliz cumpleaños. Te amo. Ya, entonces, la alegría. Martita es una alegría para mi vida. ¿Ya? Bueno, la alegría, y entonces todo lo que hemos visto acerca de la necesidad de experimentar la alegría en el Señor. Por eso que el apóstol Pablo viene y les dice, hermanos míos, alégrense en el Señor, no en las situaciones, no en las circunstancias, porque estos son cambiantes, van a variar, a veces vamos a tener situaciones buenas, a veces vamos a tener situaciones extraordinariamente buenas, y a veces no tan buenas. Entonces, pero si hay algo que puede ser constante en nuestras vidas, es que podemos poner nuestra esperanza en el Señor.
Esa es la realidad. Entonces, cuando ponemos toda nuestra esperanza en el Señor y podemos decir, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi roca fuerte, Señor, tú eres en quien yo me refugio. Cuando podemos hacer eso, realmente podemos experimentar paz y alegría en el corazón. Por eso que Romanos 12, o sea, Romanos capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. O sea, mira lo que, este es un versículo lleno de características de Dios, pero dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes, a los que creen en Él, para que rebosen de esperanza en el poder del Espíritu Santo. Una persona alegre va a ser una persona con esperanza. Y la esperanza pone la visión en el futuro más que en el pasado. Pone la visión en lo que viene o aún en el presente, más que en todo lo que ocurrió, lo que pasó. Cuando nos quedamos pegados en el pasado, perdemos la alegría de vivir el presente. Por eso es que es tan importante que podamos entender quién es Dios. Y Dios aquí en Romanos 15 nos dice con claridad que el Dios de la esperanza, o sea, Él es un Dios lleno de esperanza, los llene de alegría y paz. La esperanza tiene esa característica, la esperanza que viene de Dios, ¿ya? Porque dice la Biblia que en Dios para Él no hay nada imposible. Entonces, cuando entendemos que para Él no hay nada imposible, podemos darnos cuenta que Dios, podemos poner todas nuestras expectativas en ti, Dios, porque tú nos puedes llenar de alegría y paz en toda situación. Bueno, yo estoy haciendo un pequeño resumen rápidamente, ¿ya? Pero también el lunes pasado, en Proverbios 17, versículo 22, estuvimos viendo que gran remedio es el corazón alegre. O sea, cuando hay una persona alegre, yo ya lo he visto, la verdad que lo he visto. Tú puedes ver personas alegres, con esperanza, que aún tal vez físicamente pueden estar enfermas, pero tienen un corazón, tienen un espíritu alegre, ¿ya? Entonces, pero el ánimo, en Proverbios 17, 22 dice que el gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. O sea, cuando hay desánimo, cuando hay falta de esperanza, comienza la enfermedad. Por eso es que es tan importante lo que estamos hablando. ¿Sí? Claro, uno puede mirar en menos la alegría. No, hablemos de teología, hablemos de doctrina, ¿ya? Pero yo estoy medio aburrido de tanta teología y doctrina, porque en el fondo yo creo que necesitamos cositas prácticas. Y la Biblia es un libro práctico de la vida, para poder vivirlo, para poder experimentarlo. Y Dios es un Dios lleno de alegría. Ya lleno de alegría. Lo que leíamos recién en Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz. ¿Ya? Si hay algo que yo creo que el ser humano necesita, es alegría y paz. O sea, en medio de toda la necesidad y en medio de todas las circunstancias, tú puedes experimentar alegría y paz y poder disfrutar. Puedes disfrutar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, a mí bueno, hoy día vamos a ver como 5 hábitos saludables de la alegría, ¿ya? Qué raro, ¿no? Suena como raro. Pero 5 hábitos saludables que a cada uno de nosotros nos va a ayudar. Vamos a hablar 5 hábitos y 5 trampas, ¿ya? Porque todo hábito tiene su trampa. A veces cuando decimos, ya vamos a hacer esto, pero siempre hay como cositas que nos van tirando para abajo ahí. Entonces creo que es sumamente importante que podamos entender y captar esto. Porque realmente, la Biblia no es tan solo un libro teológico, ¿ya? Porque la teología en sí, mira, todos deberíamos ser teólogos, porque la palabra teología significa el conocimiento de Dios. El problema es que hay algunos que le ponen tanto énfasis a la teología que pasa a ser una cuestión intelectual más que de la vida, que pasa a ser una cuestión de conocimiento más que el saber, y es diferente el conocimiento al saber. Recuerda que la palabra sabiduría viene del saber, ¿ya? La palabra conocimiento está ligada al intelectualismo, la palabra saber está ligada a la sabiduría, y la Biblia nos llama a la sabiduría, y la sabiduría es el arte del cómo vivir. Y claro, para nosotros que somos cristianos, ¿cierto? La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, el principio de la sabiduría, el inicio, el comienzo de la sabiduría es poner a Dios en nuestra vida.
Podemos saber mucho, podemos tener mucho en nuestro intelecto, pero vivir poco. Podemos saber mucho, pero la realidad es que la Biblia es un libro práctico para ponerlo a la vida. ¿Ya? Entonces, y claro, cuando enfrentamos situaciones como la que estamos tratando hoy en día, donde tenemos un montón de personas, ¿cierto? Con aflicciones mentales, emocionales, con aflicciones, con angustia, nosotros debemos tener una palabra de esperanza y no llegar a decirle pecador inmundo, sino tener una palabra de esperanza para ellos. Y en esto Dios es un Dios que nos está lleno de esperanza para rebalsar, para llenarnos a cada uno de nosotros de su alegría y de su paz. Por eso es que es tan importante este tema, ¿ya? Alegría, la capacidad. Si tú ves a un religioso, siempre lo vayan amargado con cara de, como dicen los gringos, con cara de jugo de limón, ¿ya? Cuando te tomas un jugo de limón y te pones una cara así. Así son la gran mayoría de los religiosos fariseos, que le ponen tanto énfasis en el conocimiento, pero no en la práctica. Y la alegría es cuando tú buscas en la concordancia y pones la palabra alegría, te va a aparecer un montón de cosas. Ya, pero esa es la verdad. La Biblia está llena de palabras alegres, de esperanza, de paz para cada uno de nosotros. Entonces hoy día a mí me gustaría simplemente ver 5 hábitos saludables de la alegría, 5 cosas que pueden ayudarnos a cada uno de nosotros. Bueno, hemos visto hacia atrás Filipenses 1, Filipenses 2, hoy día vamos a ver Filipenses capítulo 3. Me gustaría partiendo con el número 1, ¿cierto? ¿Cuál es el primer hábito saludable de la vida? Filipenses capítulo 3, versículo 3. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:3. Dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. No nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo aquí, nosotros somos la familia de Dios y no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, sino que ponemos nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, el primer hábito que a veces cuesta, pero el primer hábito saludable que tú y yo necesitamos asumir y entender, o vivir e interiorizar en nuestra vida, es aprender a descansar en la gracia de Dios. Aprender a descansar en la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo maravilloso, porque la gracia de Dios tiene que ver que todo lo que tiene Dios para nuestras vidas no es algo que ganamos, no es algo que compramos, no es algo que tú y yo vamos a obtener por un esfuerzo, sino que Dios en su amor y en su bondad ha dicho, yo te lo doy por medio de Jesús. Entonces, claro, cuando yo entiendo esto y tengo la capacidad de poder decir, Señor, yo recibo todo lo que tú tienes para mí, allá es donde está la cuestión. Entonces, el primer paso, el primer hábito que tú y yo necesitamos asumir y entender es aprender a descansar en la gracia de Dios. Aprender a descansar en su gracia. Mira, en Filipenses 3, aquí vamos a leer en Filipenses 3, versículos 2 al 6, ¿cierto? Ahí sí. Filipenses 3, 2 al 6, aquí vamos a leer algo más o menos, son como 5 versículos, ¿ya? Pero dice, cuídense de esos perros, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuídense de esos perros, perdón, ahí sí, porque estoy cambiando una cosa, ¿no? Ahí sí, cuídense de esos perros. ¿Quién eran esos perros? ¿A quiénes le llamaba perros? ¿Ya? Él le llamaba a los judaizantes. Los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo, entre comillas, pero que buscaban añadir a la gracia. Estos judaizantes decían, sí, que tienes que creer en Jesús, sí, vamos a poner nuestra esperanza en lo que Jesús hizo en la cruz, pero tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. O sea, la obra de Jesús no era suficiente para ellos. Lo que Jesús hizo en la cruz no satisfacía, según ellos, todo lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Entonces, en ese proceso es que Pablo le dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo por la circuncisión. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos y nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos.
Yo mismo, dijo el apóstol Pablo, tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzo humano, yo más, dijo él. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, si es en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, dijo él. Sin embargo, o sea, tiró todo su currículum para decir, ¿saben? Si hay alguien que tiene de qué sentir orgullo, soy yo. Y él tiró su currículum ahí. Sin embargo, dijo él, en versículo 7, todo aquello que para mí era ganancia, o sea, todo lo que habló anteriormente, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios basada en la fe. O sea, el apóstol Pablo viene y dice, mira, yo tengo de qué enorgullecerme. O sea, si hay alguien que podría confiar en el esfuerzo humano, en la entrega, el sacrificio, es como diciendo, mira, Dios, todo lo que yo hago para ti, Dios, mírame, Dios. Pero Pablo está diciendo, no se trata del esfuerzo humano, sino que se trata de, sino que se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es todo. Entonces el apóstol Pablo dijo, mira la cruz, y la cruz es lo perfecto para cada uno de nosotros. Jesús, cuando fue a la cruz y está entregando su espíritu al Padre, Él viene y dice, Señor, consumado es. Se acabó. Está todo hecho y quedó hecho bien, de buena manera. Todo cumplido, todo hecho. O sea, el velo dice que, la Biblia dice que el velo que en el templo que separaba el lugar santísimo donde Dios habitaba de las personas, se rasgó el templo. O sea, se rasgó el velo. Y ahora toda persona tiene acceso a Dios por medio de Jesús. Maravilloso. Porque ahora tú y yo tenemos acceso al Padre, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Jesús hizo. Por eso que el apóstol Pablo dijo eso. Ahora, por eso que el primer hábito que tú y yo necesitamos aprender e interiorizar en nuestra vida, aprender a descansar en la gracia preciosa de Jesús. La gracia es suficiente. El apóstol Pablo dijo, tu gracia, Dios, es suficiente para mí. Porque no se trata de lo que nosotros hagamos, de nuestro esfuerzo humano. Se trata de lo que Jesús hace en nosotros. Así que, eso. Así que ese es el primer hábito que tú y yo necesitamos asumir y entender, es poder asimilar la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la trampa de todo esto? Hay una trampa aquí que es una trampa que está tal vez como media escondida ya, ¿cierto? Una trampa que puede resultar algo pesada, pero es la trampa del legalismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el legalismo? El legalismo nos hace pensar y creer que podemos confiar en nosotros mismos y no necesariamente en lo que Cristo hizo en la cruz. De alguna manera, cuando tú y yo confiamos, no sé, en la manda, en no sé cuántas cosas que tal, o el mismo esfuerzo, tal vez el mundo canuto, el mundo evangélico, tal vez no creemos en todas esas mandas, pero a veces confiamos, pucha Dios, yo todo lo que yo entrego, todo lo que doy, o todo lo que yo me entrego por tu obra. Como creyendo que podemos tirarle un currículum a Dios, como creyendo que podemos decir, mira Dios, todo lo que yo he hecho, y como que Dios se va a impresionar. Como que Dios va a decir, wow, mira todo lo que has hecho. Dios va a decir, bacán. ¿Ya? Pero no se trata de ganar, porque hoy día en Cristo Jesús, mira esto tal vez, no sé cómo va a entender esto, pero en Cristo Jesús, en Cristo, Dios te ama con todo su corazón. Y Dios no puede amarte más de lo que ya te ama. Por mucho que tú te entregues, por mucho que tú trabajes, por mucho que tú quieras hacer un montón más de cosas, Dios ya te ama. En Cristo Jesús. No por tus obras, no por lo que tú has hecho, no por tu entrega, sino simplemente por su gracia. La gracia preciosa de Dios. Por eso el primer hábito que yo tengo que asumir e interiorizar en mi vida es el hábito de descansar en la gracia
incondicional de Dios para nuestras vidas. Descansa en su gracia. Puedes entrar a su presencia. No sé en qué situación estás tú hoy día, esta mañana, en qué circunstancia estás, pero sí sé algo. La gracia de Dios está abierta a todo ser humano. La gracia de Dios está extendida a toda persona, cristianos y no cristianos. Porque la gracia de Dios es nosotros como seres humanos tendemos a humanizar a Dios y a humanizar esa gracia y decir, no, pues si esa persona es muy mala para la gracia. Pero de eso se trata de la gracia. Porque no es algo que merecemos. La gracia es recibir algo que no merecemos. O sea, en nuestro estado como seres humanos, no merecíamos estar cerca de Dios, no merecíamos relacionarnos con Dios, no merecíamos ser parte de la familia de Dios. Y vino Jesús. Este Dios todopoderoso se hizo un ser humano como tú y como yo, caminó en esta tierra como nosotros. Dice la Biblia que experimentó todo tipo de tentaciones como tú y yo las experimentamos, pero que Él nunca pecó. Entonces cuando Él fue a la cruz y dio su vida por todos nosotros, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Y con eso, para todos aquellos que ponen su fe y su confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz, es suficiente. Es suficiente. Yo encuentro la gracia es algo maravilloso, la gracia es algo extraordinario, la gracia es algo que no podemos humanizar ni limitar, la gracia es algo ilimitado. O sea, en un momento el apóstol Pablo estaba alegando por algo que él tenía en su cuerpo y Dios le dijo, oye, pero bástate mi gracia, mira, su gracia es suficiente. Por eso aprender a descansar en la gracia de Dios. El primer hábito de la vida, el primer hábito de hoy día en la mañana, bañarse, lavarse los dientes y toda esta cosa, pero decir, Señor, yo voy a descansar este día en ti, voy a poner mi vida en tus manos, voy a poner mis sueños en tus manos y voy a dejar todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo ante tu presencia, Dios. Eso es lo más saludable para cada uno de nosotros, es lo más sano para cada uno de nuestras vidas. Yo lo encuentro extraordinario, yo no sé ti, pero la gracia de Dios es un asunto realmente maravilloso, porque está ligado directamente al carácter de Dios, está ligado directamente a quién es Dios, ¿ya? Bueno, número 1, el primer hábito saludable entonces es de aprender a descansar en la gracia de Dios. Segundo hábito saludable, en Filipenses 3, versículo 7, Filipenses 3, 7 dice, sin embargo, dice, todo aquello que para mí era ganancia, o sea, el ser hebreo, el ser fariseo, el guardar la ley, el establecer las normas, el llevar una vida así como intachable. Para el apóstol Pablo dijo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. El segundo hábito saludable de la vida es poner a Jesús primero. Necesitamos poner a Jesús primero cada día. Cada día aprender a descansar en su gracia y cada día, segundo hábito, Señor, tú eres primero. Jesús no es tan solo nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Y esto va a contrarrestar porque cuando nosotros decimos que tú eres Señor, tiene que ver con la obediencia, con la entrega que cada uno de nosotros podemos tener con aquel que decimos que es nuestro modelo a seguir. Jesús es nuestro modelo a seguir, de vida. Él, no sé, a veces nosotros buscamos establecer modelos eclesiásticos o de modelos muy humanos, es la verdad. Pero la realidad es que tú y yo somos llamados a ser como Jesús. O sea, el apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas, dijo, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado. Jesús dijo, aprendan de mí, ¿cierto? O sea, Jesús dijo que seamos como Él porque Él es manso y humilde de corazón. Entonces, todo apunta a que tú y yo estamos en una escuela hoy día acá para ser como Jesús. Aprender a amar como Jesús, aprender a aceptar como Jesús acepta, aprender a caminar en esta vida como Jesús caminó,
A veces hay gente que se cree tan intachable que se aleja de las personas. Dice, no, yo no me voy a contaminar con otros. Cuando Jesús caminó con la gente. Jesús se acercó a los vecinos, caminó con el, no sé, con el rechazado. Entonces, creo que es tan importante que podamos asumir y echar al lado las cosas legalistas y descansar en su gracia, como también poner a Jesús primero. Y acá es donde cada uno de nosotros a veces nos vamos a topar con una trampa, que es la trampa de lo popular o la mayoría. ¿Qué significa esto? O sea, vamos a tener una tendencia como seres humanos a seguir a la mayoría. Ah, ya, vamos todos, ya, vamos todos para allá. Vamos todos para allá. Recuerdo cuando partió el estallido social, mucha gente decía, si Jesús estuviera aquí, iría a la marcha. Y yo siempre dije, sí, iría a la marcha. ¿Pero a qué? ¿A qué iría a la marcha? ¿Iría a la marcha a tirar piedra a los carabineros? ¿O iría a la marcha a llevar limón y agua para que se limpiaran los ojos las personas de las lacrimógenas? Para ambos. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no hizo distinción entre romanos y judíos. Él no lo hizo. Él no hizo eso. Él vino por el romano y él vino por el judío. Él no hizo distinción de personas. Él no dejó al lado a los gentiles, no, estos sí, estos no. Él vino por todos. Él vino por todos. Entonces, en ese proceso es donde tú y yo estamos hoy día, de poder mirar la sociedad y poder mirarla como Jesús la mira. Y cuando Jesús miró Jerusalén, dice que los vio como ovejas sin pastor. Miró y dijo, estas personas están solas, están en angustia, están en necesidad. Y dice la Biblia que él tuvo compasión de esas personas. Y oró al Padre y dijo, Señor, envía obreros a la mies, envía personas para que puedan llevar esperanza, amor, alegría y paz a estas otras personas. Por eso el apóstol Pablo dijo, lo primero que él dijo, ¿cierto? Yo tengo todo esto por pérdida con tal de ganar a Cristo. Primer hábito entonces, aprender a descansar en su gracia. ¿Cuál es la trampa de eso? La religiosidad. Aléjate de la religiosidad, ¿ya? Segundo hábito que tenemos que asumir es el poner a Jesús en primer lugar. ¿Cuál es la trampa de esta cuestión? La trampa es seguir lo popular. No, yo sigo lo popular, no. ¿Ya? Y la verdad es que no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría va a estar en lo correcto. No siempre la mayoría va a estar en lo que corresponde. De hecho, en el libro de Éxodo, cuando Dios estaba enseñándole al pueblo de Israel a ser pueblo, ¿ya? Porque recuerdan que no eran nada, y en todo este proceso donde Dios los guió por el desierto, les fue enseñando cómo ser pueblo. Y dice en Éxodo 23, versículo 2, no voy a leer todo, pero en Éxodo 23, versículo 2 dice, no imites la maldad de la mayoría. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. O sea, ¿saben cuál fue el consejo en cierta manera? Es que no siempre la mayoría va a estar en lo correcto. No siempre la mayoría va a seguir lo justo. No siempre la mayoría va a ser lo mejor para todos. Esa es la realidad. Entonces, poner a Jesús en primer lugar y decir, Señor, yo estoy dispuesto a perder todo, a tal vez a echarme a la gente encima y a perder toda la popularidad con tal de ganarte a ti. Porque tú eres lo que todos necesitamos, porque tú eres lo que yo necesito. El apóstol Juan escribió en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, escribió, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando se refiere a la palabra mundo, como lo hemos hablado acá, no se refiere a la Tierra como planeta, sino que se refiere al ambiente que rodea el mundo, al ambiente que lo rodea. Y el mundo tiene un ambiente, ¿cierto?, que la Biblia dice que va de continuo al mal.
Entonces, claro, a veces hay cristianos que surgen y dicen, no, vamos a cambiar este mundo. Y yo lo encuentro bien, pero el cambio del mundo viene para llevar a las personas a Jesús. O sea, Jesús ha sido tan claro. Yo lo encuentro maravilloso en esto. Porque en la sociedad actual, la sociedad tiene un contexto donde ha ido empeorando cada vez más. Cada vez más. Bueno, si vieron el documental de Dilema Social que está en Netflix, si no lo han visto, véanlo, porque es muy buenísimo. Ayuda a entender el contexto de las redes sociales y cómo se da dirección a ciertas cosas. Bueno, yo no voy a entrar en eso, pero el consejo bíblico es que establezcamos a Jesús en primer lugar. ¿Cuál es el primer hábito saludable? Descansar en su gracia. Maravillosa gracia. Segundo hábito saludable, poner a Jesús en primer lugar. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, lo que Él estableció, y no necesariamente lo que dicen la mayoría. Porque lo que dice la mayoría no necesariamente es lo correcto. ¿Ya? ¿Qué hora es ya? Újale. Ya, tercer hábito saludable, ¿cierto? Tercer hábito saludable, en Filipenses 3, versículos 10 al 11, Filipenses 3, 10 al 11, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder de que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Jesús. Lo he perdido todo con tal de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, de participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él, ¿cierto? A Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. O sea, el apóstol Pablo tenía una visión de vida tan distinta a la nuestra. Entonces, ¿cuáles son los hábitos saludables? ¿Cuáles son los hábitos saludables? Descansar en su gracia. Descansa en su gracia. Número 2, poner a Jesús en primer lugar. Y número 3, conocer a Jesús cada día más. Cada día más. Añadir un conocimiento extra de la persona de Jesús. ¿De quién es Jesús en nosotros? O sea, el apóstol Pablo dice, yo lo pierdo todo, me da lo mismo todo con tal de conocer más a Jesús. Me da lo mismo todo lo demás. Porque él entendía que este tiempo que estamos aquí viviendo, que son, no sé, a algunos Dios les va a permitir 70, 80, 90 o más años, sean los años que sean, pero no son comparables con la eternidad que vamos a tener con el Padre. Y en ese proceso es donde el apóstol Pablo entiende esto y dice, ¿sabes qué? Para mí todo yo lo doy por perdido con tal de conocer a Jesús cada día más. O sea, al final del día, cada uno de nosotros necesitamos tener una pequeña evaluación del día y decir, ¿qué aprendí de Jesús este día? Aprendí a amar como Él ama, aprendí a aceptar a otros como Él los acepta, aprendí a caminar con otros como Jesús caminó, aprender a añadir el carácter de Jesús cada día más, un área más a nuestras vidas. Lo he perdido todo, dijo el apóstol Pablo, a fin de conocer más a Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Claro, nosotros en la vida eterna pensamos en el otro lado, pero dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna tiene que ver con el conocer a Dios. La vida eterna va ligada directamente con establecer una relación personal con Jesús de tal manera que vamos a poder conocerlo cada día más. Yo he llegado a pensar, cuando estaba meditando en esto, yo decía, o sea, un día que no conozco a Jesús es un día perdido. Así. Un día que no añado algo de Jesús a mi vida es un día perdido. Claro, el gringo tiene un dicho y dice, un día $1. Ya, o sea, le añado valor a mi vida, le añado finanza. Pero tal vez para nosotros es añadir Jesús, añadir características de Jesús a nuestras vidas.
O sea, el domingo estuvimos hablando cuando él iba, estamos iniciando una serie los domingos que se llama Dios Poderoso. Y el domingo hablamos cuando estaba en el bote y el mar se movía y Jesús dormía. O sea, Jesús podía experimentar paz en la adversidad. Jesús podía experimentar tranquilidad y esperanza en medio de la situación difícil. Añadir eso. Señor, queremos añadir en nosotros tu paz, tu esperanza, tu gloria en nuestras vidas en medio de las circunstancias difíciles. Cada día añadir algo más a nuestras vidas. Cada día conocer más y más a Jesús. Entonces, ¿cuáles son los hábitos saludables para poder experimentar alegría en nuestras vidas? Para poder experimentar gozo, felicidad. Número 1, descansar en su gracia. Punto. Aléjate del legalismo. Escapa del legalismo. No se trata del cómo te viste, no se trata del cómo te peinas, no se trata de eso, se trata de tu corazón ante Dios. Punto. Número 2, poder poner a Jesús en primer lugar. Tú eres primero, Señor, y no la mayoría. Porque no siempre el consejo de la mayoría o el pensamiento de la mayoría es lo más adecuado y lo más justo. Número 3, crecer en Jesús. Conocer a Jesús cada día más. Poder decir al final del día, Señor, gracias porque te conocí un poco más. ¿Cuál es la trampa en el conocer a Jesús? ¿Cuál es la trampa que tú y yo experimentamos en estos días? Es que estamos tan ocupados y tan cansados que muchas veces no pasamos tiempo con Él, ni leemos su palabra. Entonces, es tan importante invertir tiempo en la Biblia, amigos. ¿Ya? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Invierte tiempo en tu palabra. Porque si no, saben que si no inviertes tiempo en la palabra de Dios, ¿saben qué va a caer? Vas a caer en tus propios razonamientos. Y como el corazón es tan engañoso, vas a creer, no, esto es. Pero es porque es mi opinión. Y no necesariamente la opinión de Dios. Por eso la trampa en el conocer cada día más a Jesús, la trampa en crecer cada día más como Jesús, la trampa es que estamos tan ocupados, estamos tan cansados, que no tenemos el tiempo o la energía para poder leer la Biblia, para poder orar y para poder pasar tiempo con Jesús. Por eso si hay algo que yo te animo hoy día, aparta 15, 20, 30 minutos diarios para estar con Él. Si la vida cristiana, como leíamos recién en Juan 17, versículo 3, la vida eterna es que conozcan a Dios y conozcan a Jesús. De eso se trata la vida eterna. No tan solo de salvarnos del infierno, no tan solo de salvarnos de, ya menos mal que no me voy al infierno, sino que se trata de conocer a Jesús. Y en ese conocer a Jesús, yo tengo que aprender a apartar 15, 20 minutos diarios con Él, 30 minutos diarios con Él, lo que sea, pero apartar tiempo con Él, apartar tiempo para estar en su palabra. Y escúchame esto, porque esto es un engaño, es otra trampa, ¿ya? Que si tú no lees la Biblia y que si tú no eres transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿saben qué va a seguir? En tu propio entendimiento. El gran problema de nuestro entendimiento es que es un entendimiento humano, natural, y por lo tanto cuando nosotros vamos a un Dios todopoderoso, cuando vamos a caminar con un Dios que es sobrenatural, nos va a generar conflictos. O nos vamos a dejar llevar por la mayoría, porque nos falta la sabiduría de su palabra. Aprender, ¿cuáles son los hábitos? Aprender a descansar en la gracia de Dios. Poner a Jesús en primer lugar. Pero tercero, conocer cada día más a Jesús. Y en ese conocer cada día más a Jesús, yo no puedo evitar su palabra. Tengo que meterme en su palabra. Jesús es esto. Jesús dijo, mira, ¿saben que todo va a pasar? Todo va a pasar. No sé, el estallido. Todo esto va a pasar. En un momento todo esto se va a terminar. Pero Él dijo, pero mis palabras, no. Por eso que tú y yo necesitamos aprender, crecer y ser expertos, de alguna manera ser expertos en la vida de Jesús. El cómo Él era, el cómo Él pensaba, cuáles eran sus actitudes, cómo Él decía, cómo Él entendía. La Biblia le llama a eso la cosmovisión. Y la cosmovisión tiene que ver con el cómo nosotros entendemos y vemos la vida. Y la única manera para que tú y yo podamos asumir una visión
la visión de Jesús para la vida es por medio de su palabra. Chuta, yo no puedo enfatizar tanto esto, pero porque lo veo hoy día. La gente no quiere leer, no le gusta leer, se cansa en leer. Y resulta que esto es lo más importante. Al final de esto se trata. Al final de esto se trata, amigos. Por eso que yo quiero animarte. Son 5 hábitos, nos faltan 2. Pero el primer hábito, aprender a descansar en la gracia de Dios. Señor, tú estás en control. Señor, tú tienes el control de toda situación y circunstancia. Señor, tú estás en control. Punto. Número 2, aprender a poner a Jesús en primer lugar y no necesariamente lo que piense la mayoría. Está comprobado que el pensamiento mayoritario normalmente está equivocado. Está comprobado que el pensamiento que sigue la mayoría muchas veces no está en lo correcto. Entonces tengo que poner a Jesús en primer lugar y crecer cada día más, crecer cada día, añadir a mi vida cada día más algo más de Jesús. El cómo amar, el cómo aceptar, el cómo aconsejar, el cómo confiar, el cómo descansar. O sea, Jesús estando en la cruz, sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben lo que es eso? Es una expresión de confianza tremenda. Tremenda expresión de confianza de Jesús en su Padre. Señor, confío en ti. Confío en ti, Dios. Y en medio de toda circunstancia y situación que podemos estar pasando, al final es eso. En Salmos 46, versículo 10, Salmos 46, verso 10, dice lo siguiente: quédense quietos, tranquilos, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Pero quédense quietos, tranquilos. Aparta un tiempo, 10, 15, 20 minutos diarios, para pasar un tiempo con el Padre, para pasar un tiempo con Dios. De eso se trata la vida cristiana. De conocer cada día más, añadir cada día más algo de Dios en mí. Señor, yo quiero ser como Jesús es. Yo quiero ser como Jesús es. El deseo máximo de nosotros debería ser eso. Ser como Jesús es. Cuarto hábito, porque ya, sí, estamos en la hora. Cuarto hábito tenemos que añadir a nuestras vidas cada día. Cuarto hábito saludable para poder experimentar gozo y alegría en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente. Dice: no es que yo ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, dijo Pablo. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya ya logrado. Más bien, una cosa hago. Una cosa hago. Olvidando lo que está atrás, lo que quedó atrás, y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Estos son unos versículos maravillosos para mí. Pero porque el cuarto hábito que tú y yo tenemos que poder avanzar, el cuarto hábito, es que estaba leyendo un mensaje por eso. El cuarto hábito es evaluar en qué tenemos que crecer, en qué tenemos que avanzar, qué tenemos que cambiar. El apóstol Pablo acá está diciendo, mira, yo no me puedo quedar pegado en el pasado. Y gente se queda pegada en el pasado. Y entonces, claro, porque vivieron cosas bonitas allá o pasaron cosas, entonces que se quedan pegados. Pero hay un futuro. Pero para ese futuro yo necesito aprender ese futuro. ¿De dónde aprendo sabiduría de ese futuro? Del pasado. Yo puedo mirar al pasado, pero el pasado es para evaluar, para aprender, para crecer, pero no para quedarme pegado allá. No para quedarme pegado allá. Por eso que el cuarto hábito, necesitamos evaluar en qué áreas de nuestra vida tenemos que crecer. O sea, nadie, el apóstol Pablo dice, no es que yo ya llegué a la estatura, no es que yo ya soy perfecto, dijo él, lejos estoy de esto, dijo el apóstol Pablo, sino que, dijo él, yo sigo adelante, entendiendo que la vida va a avanzar conmigo o sin mí, va a avanzar igual la vida. Entonces yo tengo que ir con la vida, tengo que avanzar con la vida, aprendiendo, creciendo, madurando en las diferentes áreas de mi ser. Esa es la realidad.
Entonces tenemos que aprender a evaluar en qué áreas. Tú y yo tenemos que aprender y hacernos preguntas concretas y preguntas reales. ¿Qué hay en mi vida que tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que cambiar? A lo mejor tienes mal carácter. A lo mejor eres enojón, eres chispita, prendes con agua, no sé cómo lo haces. Pero a lo mejor hay cosas que cambiar. A lo mejor eres bueno para la crítica. A lo mejor eres bueno para súper negativo, negativa, no sé. Pero sí sé algo. Cada día podemos crecer en algo más. O sea, el apóstol Pablo dijo, no es que yo ya lo conseguí todo, no es que yo ya sea perfecto, sino que estoy trabajando en mí. Es como cuando en proceso, estoy en trabajo, me están trabajando, estoy en un proceso donde Jesús está siendo formado en mí. Pero para eso yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Y tengo que aprender y decir, Señor, ¿en qué área necesito crecer? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que necesito cambiar, crecer o mejorar? Y para eso nuestro parámetro es Jesús. Tu parámetro, mi parámetro es Jesús. Yo quiero amar como Él ama. Quiero caminar como Él caminó. Aceptar como Él aceptó. Orar como Él oró. Hay gente que le pone tanto énfasis a orar por otros que pierden de vista el carácter y la esencia de Jesús. La sabiduría que tenía Jesús. Entonces, yo quiero ser como Él es y tenemos que apuntar a tener la paciencia que Él tenía, a tener esa empatía que Jesús tenía, como hablamos el lunes recién pasado. El lunes recién pasado estuvimos hablando sobre esto, ¿cierto? Estuvimos hablando sobre ser empático, ser amable, ¿cierto? Que aprendamos a caminar en humildad, a dejar el orgullo, la soberbia, que de nada ayuda. Pero para eso tenemos que mirar a Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, claro, cuando nos vemos a nosotros mismos y decimos, Señor, ayúdanos a crecer. Yo quiero crecer en ti, Dios. No quiero ser un llanero solitario, no quiero andar solo tirado por ahí, no quiero andar... No, Señor, ayúdame a amar a otros y a crecer como tú quieres que yo crezca, Dios. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice... Examíname, oh Dios. David, el rey David diciendo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Wow. Esta es una oración. Aquí David está haciendo una oración peligrosa. Porque está abriendo su corazón por la gracia. Si tú no tienes una comprensión de la gracia, es difícil hacer esta oración. O casi imposible, diría. Pero cuando tú entiendes que Dios es el Dios de la gracia, cuando tú entiendes que Dios es un Dios todopoderoso, pero también que nos ama incondicionalmente, podemos ir ante Él y decir, Señor, aquí está mi vida. Es lo que hay, es lo que queda, es lo que tengo, es lo que tenemos. Sondea mi corazón, Dios. Evalúa mi vida, entra en mi corazón y saca aquellas cosas que hay que cambiar, saca aquellas cosas que hay que mejorar. Porque cuando yo no estoy creciendo, estoy decreciendo. Cuando yo no avanzo, cuando yo no estoy avanzando en el crecimiento en Cristo Jesús, me quedo estancado. Y vivimos de glorias pasadas cuando Dios tiene todo un futuro para cada uno de nosotros. O sea, los planes de Dios no se terminaron en el pasado, sigue actuando hoy. Dios es maravilloso y sigue actuando hoy. Grandioso. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba. Sondea mis pensamientos y que de alguna manera, Dios, muéstrame el camino en el cual yo debo caminar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 13:5 algo similar. Examínense, pero esto tiene que ver con nosotros. Examínense para ver si están en la fe. Ay, el apóstol Pablo. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no se dan cuenta que ustedes son hijos de Dios, son hijas de Dios? ¿No se dan cuenta de lo maravilloso que es ser parte de la familia de Dios y que ahora Dios en ti puede ayudarte a crecer, a madurar, a avanzar en tu vida cristiana?
La vida cristiana es mucho más que Juan 1:12 o Juan 3:16. La vida cristiana es mucho más que ser un constante asistente a la iglesia. Tiene que ver con que Jesús sea formado en nosotros. Pero para eso tenemos que aprender a crecer cada día más. Entonces, 4 hábitos. Llevamos 4, nos falta uno y terminamos. El primer hábito es aprender a descansar en su gracia. Yo tengo que aprender a descansar en la gracia de Dios. Segundo, a poner a Jesús en primer lugar y no a la mayoría. Señor, tus pensamientos por sobre los demás pensamientos. Tus ideas por sobre las demás ideas. Lo que tú enseñaste por sobre lo que los demás enseñaron. Tercero, crecer cada día más a la imagen de Jesús. Aprender a crecer en las distintas áreas de nuestra vida. Número 4, examinarnos, ponernos ante Dios. Ponernos ante Dios y decir, Señor, cambia mi vida como tú quieres cambiarla. Señor, transfórmame como tú quieres que yo sea transformado. O sea, por eso que cuando nosotros decimos, ven como tú eres, y abrimos nuestros brazos, ven como tú eres, sí, ven como tú eres. Pero también déjate transformar por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo que vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de la comprensión de la vida. O sea, este maravilloso libro, esta maravillosa Biblia, y a la vez el Espíritu Santo en nosotros, van a ser un proceso de transformación. Llegamos a Jesús, pero no nos quedamos como llegamos. Llegamos a Jesús y vamos a sufrir un proceso, vamos a tener un proceso de transformación. Tal vez, como lo hablamos también en un momento, la gracia nos invita a la transformación, pero la verdad es la que nos cambia. La verdad es lo que nos hace libre de todos los procesos de adicciones, de todos los procesos que nosotros vamos colocando en nuestra vida. Y es probable que llegamos a la gracia, pero no somos tocados por su verdad. Descansamos en su gracia, pero es su verdad la que nos transforma. Por eso que, Señor, ven a mí, examíname y evalúame, cámbiame y transfórmame para ser cada día más como Jesús es. Para que esta raza humana, la sociedad, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, las personas que están alrededor, no me vean a mí, sino que vean a Cristo en mí. ¿Me entienden? Pero ese es un proceso de crecimiento, un proceso de avance. Perdón. El quinto hábito, para ir terminando ya, porque ya pasamos las 10 de la mañana. El quinto hábito, en Filipenses 3, versículo 13, dice: hermano, no pienso que yo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿cierto? Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Necesitamos hacer una cosa nomás: enfocarnos en el futuro. Disfrutar el presente, pero enfocarnos en el futuro. Lo que tú haces hoy en el presente es la construcción de tu mañana. Por eso, corríjanme si uso mal una palabra, pero hay una palabra que es procrastinación o procrastinar, creo que era la palabra. Cuando uno desea cosas pero las va tirando para atrás. Y la verdad que es un hábito constante de muchos de nosotros. Pero el apóstol Pablo va y dice: mira, no te quedes pegado en el pasado. Construye tu presente de tal manera que edifiques un futuro. Construye tu presente de tal manera que edifiques un futuro. Pero no esperemos llegar a un futuro sin tomar decisiones hoy en el presente que van a construir el mañana. O sea, lo que decidimos hoy construye un mañana. Por eso es que es tan importante entender esto. ¿Ya? ¿Y cuáles son las trampas en mirar el futuro? ¿Qué cosas nos mantienen pegados al pasado? Yo creo que hay 3 cosas que nos mantienen pegados al pasado. Una de ellas, sin duda, es la queja. Es que pasó esto, ¿no? Pasó este otro. La queja, el negativismo, en mirar atrás y poder decir, no, por lo general, muchas personas que viven en amargura, en angustia,
y es tristeza y no experimentan la alegría, es porque tienden a mirar el pasado y solamente escarbar lo malo que les pasó. La queja. Entonces, ¿cuál es la trampa por el cual no trabajamos el presente para construir un futuro? ¿Cuál es la trampa? La queja. La queja es una cuestión importante. Una segunda es la falta de perdón. El no perdonar a aquellos que tal vez nos han tratado mal, nos han herido, nos desilusionaron, lo que sea. La falta de perdón es algo que nos influencia de mala manera. Tenemos que aprender a perdonar. Por eso es que Jesús, en múltiples partes, Jesús nos llama a perdonar como Él perdona. Jesús en muchas partes de la Biblia está llena. En un momento Pedro le dijo, oye, pero Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Muchas veces. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, cuando entendemos esto y podemos decir, Señor, ayúdame a perdonar. A veces hay situaciones del perdón que son complejas y difíciles. Y necesitamos aprender cómo perdonar a otros. Jesús nos perdonó y nos aceptó y nos amó tal como llegamos. Y Él espera de nosotros que hagamos lo mismo. Entonces, ¿qué cosas nos impiden construir un presente para tener un buen futuro? La queja, la falta de perdón. Muchas veces las tradiciones, no podemos, aquí no se puede hacer esto, aquí no se hace esto. El pensar, el presente construye el futuro. Por eso si tú aspiras a tener un futuro mejor, tienes que comenzar a construir hoy, con lo que hay, y no quedarte pegado con lo que no hay. Esa es otra trampa. Otra trampa es cuando nosotros decimos, es que no tengo, es que me falta, es que no, es que... Claro, pero ¿qué es lo que tienes? O sea, cuando Jesús les pidió, ya alimenten a estos 5.000 personas. Oye, pero tenemos un par de panes y un par de peces. No hay nada más que eso. Bueno, háganlo. Y ellos no sabían, los discípulos no sabían cómo alimentarlos. Jesús les dijo, ya pasen para acá. Los bendijo y luego se multiplicaron. Pero no es que se multiplicaron, no es que las canastas quedaron llenas inmediatamente, sino que en la medida en que ellos iban sacando el pan o el pez, se iba multiplicando. No se trata de quejarse por lo que no tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Un futuro se va a construir con lo que hacemos hoy. Entonces, si al final del día uno dice, pucha, no hice nada, ninguna cuestión, ¿cómo podemos construir un futuro así? Por eso el apóstol Pablo viene y nos dice con claridad, no pienso que yo ya lo haya logrado, sino que una cosa hago, me olvido lo que pasó y me extiendo, me esfuerzo por delante. Nosotros, por ejemplo, no sé, acá en Maipú estamos y es como una locura. En medio de la pandemia estamos trabajando en nuestro salón porque yo estoy confiado que el próximo año, no es algo para mañana, sino es algo para pasado mañana, es algo que estamos mirando el futuro. Estamos mirando más allá, porque estamos viendo una ampliación donde, mira, para entender el proceso, cuando nosotros comenzamos acá en Maipú, comenzamos en una casa, en Pajarito, en la casa de Mario y Katy Betancourt, gran matrimonio. Recordamos a Mario, él partió ya con el Señor, ¿cierto? Se nos anticipó, pero partimos en su casa, en el patio, nos reuníamos en su patio. Hasta un grupito de 10, 12 personas que creció a 20 personas, y luego arrendamos un local que estaba atrás del Estadio Buera, que eran 3 locales comerciales. Antiguamente había sido una panadería eso. Arrendamos, pelamos todo, adecuamos un lugar, y adecuamos un lugar como para 40, 50 personas. Recuerdo con claridad que al lado había una botillería y se pasaban los curaditos para la iglesia y todo. Pero ahí crecimos y seguimos. Pero siempre fue trabajando el presente para construir un futuro. Salimos de la casa de Mario y Katy o de Ramiro y Laurita, que nos reuníamos también, para ir a este lugar atrás del Estadio Buera. Allá crecimos hasta un punto de 40, 50 personas donde no caíamos más. Y luego nos vinimos a arrendar una casa que estaba aquí por mismo calle Ordoña al llegar a Pajarito, que eran 2 casas que estaban unidas, una un poco más adelante y otra atrás. Pescamos una casa, la pelamos, sacamos la cocina, sacamos todo y habilitamos un local que era más o menos para 100 personas, entre 90 y 100 personas. Y allá entramos 40 personas, 90 y crecimos hasta 90, 100.
hasta que ampliamos ese lugar. Esa casa la pescamos y la ampliamos hacia adelante y habilitamos como para 120 personas. Luego se nos hizo chico ese lugar. Y nos vinimos para acá donde estamos ahora. Y cuando estamos ahora no había nada. Acá no había nada. No había salón, no había nada. Y construimos el galpón. Si algunos han venido. Bueno, construimos el galpón. En ese pensamiento luchamos. Ya construyamos algo. Y dije, no, pensemos en el futuro. No en el presente. Porque ya somos 100 personas, 120 personas. Y construimos un salón para 240 personas. ¡Ah, bacán! Y ahí entramos, crecimos, hasta que tuvimos que hacer una segunda reunión los domingos. Y ahora yo sé lo que se viene. Yo sé lo que va a venir, amigos. Y por eso que estamos trabajando esta ampliación, donde vamos a tener una capacidad para poner 360, 380 sillas. Y sin duda en un momento vamos a tener que hacer 2 reuniones. Porque el mensaje de Jesús, este mensaje de esperanza, de fe, de alegría, de paz, la raza humana lo necesita. Por eso que estamos hablando de alegría. Porque si hay algo que la raza humana necesita hoy, tus vecinos, tu familia, tú mismo, yo mismo, necesitamos aprender alegría, paz y gozo en el Señor. Y ahora sí, para terminar, porque me pasé demasiado. En Isaías 43, versículo 16, dice lo siguiente. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. El que hizo carros de combate y caballos, el que hizo salir a los carros de combate y caballos, ejércitos, guerreros y al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Él estaba hablando de la salida de la esclavitud de Egipto, de los israelitas en Egipto. Pero mira lo que añade después. Versículo 18. Perdón. Versículo 18. Dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Es duro esto, pero es así. Dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, porque voy a hacer algo nuevo. Que ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Dice. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿No se dan cuenta? Dios está haciendo algo nuevo. Y Dios está haciendo algo nuevo hoy, con tu vida y con mi vida. Con quienes tú eres, Dios está haciendo algo nuevo. Por eso que 5 hábitos saludables. Escúchame esto. 5 hábitos saludables para experimentar alegría en la vida. Número 1, aprender a descansar en la gracia de Dios. Aprender a descansar en su gracia. Número 2, poner y establecer a Jesús en primer lugar. No la opinión de la mayoría, sino lo que Jesús dice. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? A eso me voy. ¿Ya? No lo que sigue la mayoría. Porque mira la mayoría. La mayoría de la gente cuando Jesús entró a Jerusalén le gritaba Hosana, Hosana al rey. Pero esa misma mayoría después le dijo crucifíquenlo. Esa es la mayoría. Así es la mayoría. Por eso que descansar en su gracia, aprender a establecer a Jesús en primer lugar. Número 3, crecer cada día más. Crecer cada día más en conocer a Jesús. Número 4, ¿cuál era el número 4? Número 4, ¿cierto? Aprender, ¿cierto? A evaluar nuestra vida para ver en qué áreas crecer. Y número 5, extendernos a un futuro y no quedarnos pegados en el pasado. Ya amigos, que Dios les bendiga. Disculpen la hora, me pasé 15 minutos. Disculpen la horita, pero es un tema para mí importante por lo que se viene. Están todos hablando lo mismo, todos diciendo la misma cosa. Va a venir un tiempo de estrés emocionales, mentales, y creo que la Biblia tiene cosas preciosas para decirnos a cada uno de nosotros. ¿Amén? Bueno, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Hoy está de cumpleaños mi esposa, así que luego voy para allá y almorzar juntitos, comer algo rico juntos y pasar el día juntos. ¿Ya? Eso. Un gran abrazo, que Dios les bendiga, amigos, gracias por estar ahí. Recuerda poner me gusta y compartir, porque así otras personas podrán ver este videito. ¿Ya? Un gran abrazo, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo y hermoso día. Chao, chao, bye, bye.